Ark Titan, un nuevo mapa de Ark creado por Código Alex que por sus características podría ser uno de los más únicos y reconocibles por la comunidad actualmente. Código Alex, el creador de muchos mods y series que nos han sorprendido de gran manera estos últimos años como Arcadia y otros varios proyectos de los arqueanos, esta vez nos trae un nuevo mapa público de la workshop para toda la comunidad del juego. Este nuevo mapa se nombra Titan y tiene realmente aspectos y particularidades que lo hacen, en mi opinión, uno de los mejores y más originales de todo Ark. Así que si estás preparado para visualizar todo lo que nos ofrece el gran trabajo de quien es uno de los mejores mods que existe actualmente en el mundo, te doy la bienvenida al canal de Wolf y hoy te invito a ver un transcurso completo por Ark Titan. Primero me gustaría que se hicieran la idea de qué se trata este nuevo mapa dictándole su descripción general. Una nave saqueadora que intercepta un sistema solar. Este contiene 4 planetas habitados por tribus de alta calidad en recursos. Tu objetivo será conquistar cada planeta a través del comercio, las misiones y los secretos que aguardan estas tierras. Créame, si les gustó eso ya les digo que es una descripción muy general para lo que es el mapa en sí. Vamos a ver primero la nave Titan, de donde sale el nombre de este mapa completo. En esta nave podremos movernos a través de la teletransportación con HLNA, que por cierto tiene una apariencia totalmente nueva a la que conocíamos previamente. Dentro de la nave encontraremos un mercado PvE con ofertas de dinos y criaturas que irían cambiando cada cierto tiempo. El mercado y el comercio general de Ark Titan se basa en hexágonos, al igual que Génesis 1 y Génesis 2, pero te comentaré cómo se consiguen más adelante en el video. Algo muy importante y una inclusión completamente única que tiene este mapa es el traslado desde la nave espacial hacia los 4 planetas disponibles, y este sería a través de Taxis Astro Delphis. Sí, me escucharon bien, ya que desde la nave Titan podremos tomar estos taxis cetáceos pagando una cantidad X de hexágonos dependiendo del peso que llevemos. Estos nos teletransportarán al planeta de nuestra elección. Y comenzando con los planetas, primero te quiero mostrar al llamado Pandora, inspirado en la película de Avatar. En este mundo encontraremos una gran y preciosa vegetación de árboles, flores y caminos que nos hacen recordar a la famosa película, pero que aún así mantiene su toque único. En Pandora también tendremos a una raza de NPCs avatares llamada Banshee, que según Código Alex aparentemente son pasivos hasta que atacan sus bases. Estos avatares y el mundo en sí tienen criaturas nuevas que podremos encontrar en el hábitat y que tendrán habilidades totalmente especiales. Estas serían como un tipo de variantes de las criaturas que ya conocemos. Y volviendo a la vegetación y eventos dinámicos de este mundo, se nos ha revelado hace muy poco de que tendría estados de tormenta y peligros. Aquí en donde la iluminación de los árboles y ruinas te indicarían el peligro inminente. Si la naturaleza toma un tono verde, significaría lluvia ácida, la cual no vemos desde Survival of the Fittest. Por otro lado, cuando se torna un poco azul el mundo, significaría una tormenta eléctrica como las de Scorched Earth. Naranja significaría terremotos como los de Aberration, y rojo indicarían meteoritos, los cuales no harían daño, por cierto. Además de la vegetación que te describí hace unos momentos, en Pandora podremos ver biomas, cuevas y zonas espectaculares como el submundo Tech, el cual sería una ciudad tecnológica como Extinction, pero bajo tierra y fusionada a la misma vegetación. Por otro lado también tenemos una zona de lava, en la cual hay una fábrica encargada de robar materiales a los avatares, lo que no sé exactamente por qué, y en donde encontraremos recursos extraños que querremos los jugadores. Este planeta cuenta con un boss único de apariencia avatar en el cual tendrás que pasar sus 4 fases para vencer. Este jefe tiene un gran parecido al personaje del youtuber Syntac, así que quedan sus conclusiones. ¿Podrían ser el resto de voces similares y tributos a creadores de contenido? No creo, pero si le llego a acertar estaría bastante épico. Y sí, también te acabo de decir que habrán más voces, ya que se me ha confirmado de que existirán voces personalizados y nuevos en cada planeta, acompañando a la civilización que viviría en cada uno de ellos de igual forma. Así que realmente los Banshees solo serían un comienzo. Antes de pasar al segundo planeta te quiero mostrar esta imagen comparativa de tamaños entre Pandora y The Island, este último siendo un poco pero no tanto más grande que Pandora. Así que sí es cierto de que podemos esperar que estos planetas no sean
tan pequeños. Y bueno, ahora pasando al segundo planeta tendríamos al llamado Boneless. En este podremos presenciar un aspecto más parecido a Bosque y Redwood, en donde encontraremos una nueva gama de colores muy bonitos combinados con los predominantes huesos que hay en este mundo. Aquí se alberga a otra civilización primitiva, pero en este caso de humanos equipados y hasta con huesos incorporados a ellos. En los biomas también se ven plataformas redondas de hueso en donde se infiere que viviría esta nueva especie, aunque también serviría como spot para nuestras fases. Algo muy característico sobre Boneless son sus cambios de estación, pasando de la vegetación armoniosa normal hacia un bioma completamente nevado y que vendría con sus efectos respectivos. Como ven en la foto y por el nombre de este mundo, los huesos estarán por todos lados, así que prepárense para luchar y conseguir estos recursos, que si la mente no me falla les servirán para crear nuevos objetos. Continuando con el tercer planeta, ahora pasemos a uno muy característico, ya que el mismo código Alex me ha comentado que no saldría con la primera versión de este mapa, pero que la idea igual ya está pensada. Este mundo se basaría principalmente en agua, en donde nos toparíamos con una ciudad submarina inspirada en la mismísima Atlantis. También se nos revela que Código Alex toma ciertas ideas y conceptos base del juego Subnautica para hacer este mundo, lo cual en mi opinión me parece de lo más increíble de ver incorporado y adaptado a nuestro Ark. ¿Podrán venir nuevas criaturas marinas? Y me surge la otra duda de cómo serán las especies NPC. Bueno, lo sabremos en un futuro. Por último, viajando al cuarto planeta de Ark Titan, nos encontramos con otra idea y propuesta muy interesante, ya que según lo que se me ha comentado, se está pensando en hacer un mundo de temática tóxica, tal cual como existen planetas con estas características en nuestra realidad. En este nuevo planeta me imagino yo que se tendrá que ingresar con el traje antirradiación del juego o con algún otro que se incluya en el mod. Ya sabemos que Código Alex nos sorprende con nuevos biomas y apariencias inigualables, pero supongo que la base de este mundo sería integrando zonas sulfurosas, volcánicas, de elemento y de elemento líquido. También Reapers, Nameless y otras criaturas relacionadas se me harían muy atractivas de ver ahí igualmente. Y también hablando sobre sus NPC, no se ha confirmado absolutamente nada aún, pero aún así sería maravilloso ver a los nuevos supervivientes corruptos de Genesis 2 hacer su llegada a este peligroso mundo. Es solo una idea, pero me encaja perfecto la verdad. Estos dos últimos mundos los veremos más adelante en el canal cuando se integren al mapa, así que sean pacientes y verán cada uno de estos detalles cuando los mapas estén disponibles. Ahora retomando el mercado y unos aspectos que veremos en todos los planetas, primero te quiero presentar al nuevo sistema de mercado móvil o mercado temporal. Este se basa en un Gasfax que llega a cada planeta con ofertas de ítems y objetos en intercambio de hexágonos. Este animal nos facilitaría mucho conseguir ítems que no tenemos nivel aún para obtener o simplemente ahorrarnos la visita al mercado principal. Y hablando de hexágonos, la manera de conseguir estos en Ark Titan serían a través de misiones que ya tenemos confirmadas y también vendiendo recursos en el mercado principal, algo que ningún mapa nos había ofrecido hasta ahora. Aparte de todo lo que te he dicho, también Ark Titan tiene música totalmente personalizada y original que estarán escuchando de fondo ahora mismo, creada por Paul Campos. Estos temas están realmente increíbles y les recomiendo escucharlos yendo a su Twitter, que les dejaré abajo en la descripción. También el logo del mapa se ve muy diferente y muy peculiar en comparación al del resto de mapas, y este está hecho por Kuni, así que les dejaré el Twitter de ambos en la descripción, obviamente acompañado por el de Código Alex, que ha hecho posible este video por su disposición de conversar conmigo de manera muy agradable. Una nueva criatura, una review y análisis completa del mapa cuando este salga en la workshop, y mucha más información sobre Ark Titan en un futuro en el canal, así que aprovecha de suscribirte, darle like y compartir este video para que lleguemos a más y no te pierdas el resto de noticias que vienen sobre este mapa y muchos otros videos sobre Ark. Desde que estoy subiendo el video ya falta muy pero muy poquito para que salga este mapa oficialmente, así que los quiero ver ahí y bueno, les aviso nuevamente que no se pierdan, ya que el canal subiremos bastante de Ark Titan. Como siempre les dejo mis redes sociales abajo en la descripción, al igual que las de Código Alex, Kuni y Paul Campos, para que vean su contenido maravilloso, y eso sería el video. Les deseo un buen día, buena tarde, buena noche y nos vemos, cabros. Hasta la próxima.